Iniciamiento. Iniciamiento. Oscar Oliva. La poesía de José Revueltas. Un ejercicio privado. Cuando llegué a la Ciudad de México, de Tuxtla Gutiérrez, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya había leído algunos de los libros de José Revueltas, pero todavía no habíamos entablado amistad. Cuando lo hicimos fue una amistad muy honda y muy tierna, como era Revueltas, que se entregaba tanto a su literatura como a sus amigos y compañeros, y como lo que él más amaba en la vida, que era la transformación revolucionaria de México. En 1958-59, todo el país se conmocionó cuando estallaron las huelgas de los ferrocarrileros. La poesía de José Revueltas. Un ejercicio privado. Los ferrocarrileros, encabezados por su sindicato, y en el sindicato Demetrio Vallejo, por lo que luchaban fundamentalmente era por la democratización del sindicato, porque el sindicato no estuviera manejado y manipulado por el poder del Estado ni por la empresa de los ferrocarriles mexicanos. Y también luchaban por la democratización completa del país. Luchaban por justicia, por una educación progresista, y luchaban por libertad. En ese ambiente tenso, heroico, en ese ambiente de encuentros y desencuentros entre los propios mexicanos, conocí a Revueltas. Recuerdo que había una gran manifestación de los ferrocarrileros frente al Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Y los estudiantes de la UNAM, principalmente los de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Filosofía y Letras, estábamos ahí solidarios con aquellos obreros. Y vi a un hombre de baja estatura, de traje y corbata, que corría de un lado a otro con su barba negra y daba instrucciones a distintos grupos, sobre todo de jóvenes, y los alentaba y les decía en qué momento debían de actuar de una manera pacífica, pero muy fuerte, como apoyo a la huelga de los ferrocarrileros en ese momento en el Zócalo de la Ciudad de México, e interrumpe en esos momentos
la fuerza pública, los granaderos, y entrando al Zócalo empezaron a golpear a todos, los gases lacrimógenos, y Revueltas se acercó con mucha calma hacia donde estaba yo con otros compañeros, con Rodolfo Reyes Cortés, con Jaime Labastida, con Heraclio Cepeda, con Enrique González Rojo, con Eduardo Lizalde, con Óscar Chávez, y nos dijo: compañeros, vamos saliéndonos de aquí, porque esto ya se convirtió en un tremendo desmadre. Y fue cuando conocí a Revueltas y nuestra amistad, nuestra hermandad, duró hasta su muerte en 1976. La poesía de José Revueltas. Un ejercicio privado. Iniciamiento. La poesía que escribió y publicó en revistas, en periódicos, o que entregaba a sus amigos Revueltas, casi era un ejercicio clandestino. Como clandestina fue gran parte de su vida, porque de un escondrijo a otro iba Revueltas cuando era perseguido por la policía política de cualquier gobierno de ese momento del Estado mexicano. Y Revueltas iba de prisión en prisión, hacía huelga de hambre, y hasta que desfallecía era probable que lo sacaran de la cárcel, lo retiraran a su casa y volvía a caer en prisión. La poesía de Pepe fue, pues, un ejercicio privado, oculto, nada más para sus amigos y para él. Andrea Revueltas, hija de José, y Philippe Cherón, su yerno, anotaron que el poema Soy un sueño se transcribió de una copia del original, mecanografiado, escrito con grandes dificultades por Revueltas debido a su estado de salud. Fue corregido por su esposa Emma Barrón, quien anotó la fecha 1972. Dice el poema. Iniciamiento. Soy un sueño soñado por mí, es decir, un sueño vigilante e insomne. Soy un sueño de los sueños, desdoblado en ti, de quien no sé la forma, ni el vago contenido que te hace. Sueño definitivamente, la mano en la garganta, el asesino próximo, tu mano que avanza, me mata y me liberta. No quiero estar tan cerca, no, solo en tus manos, derribándome siempre, sin vientos, sin fronteras, un poco sin ti. La poesía de José Revueltas. Emma era una muchacha que venía de la Universidad de California, mexicana norteamericana. Y ella y Revueltas se conocieron en esa universidad cuando Revueltas fue a dar una conferencia. Y ahí unieron sus vidas. Y Emma vivió, lo cuidó, lo amó a Revueltas hasta su muerte. Un poema de amor a Emma dentro de un sueño, despojado de tantas libertades metafóricas de otros poemas de Revueltas, conteniendo la furia de las palabras, dejando nada más lo esencial, la palabra sonora y las frases exactas. En ese sueño he visto la noche. Ese poema es como un sueño, y en ese sueño veo la noche. No la noche de Revueltas, no cualquier noche, sino únicamente
esa noche que está dentro de ese poema. Iniciamiento. José Revueltas murió el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México. Como tantos de sus amigos y de sus lectores, yo estuve ahí. Después de estar en el funeral, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Normal Superior, de la Ibero, del Politécnico, decidieron llevarlo para homenajearlo al Auditorio Che Guevara en Ciudad Universitaria. En un instante la calle de Félix Cuevas y la funeraria Galloso quedaron vacías. Y por la noche miles de días quedaron en silencio. Y se produjeron en el cielo tormentas eléctricas. Ahora me pregunto, ¿podré descender de la nave y dirigirme a la superficie de un cometa para fijarme en él clavando unos arpones? ¿Podré acompañar al cometa en su viaje al Sol? Y esto lo digo para que Revueltas tal vez me escuche en algún lugar del espacio sideral. ¿Cuántos viajes hizo Revueltas? En un poema que ha de datar de los años 40, dice al final: Nadie me lo ha dicho, pero he de estar muy lejos de la tierra, sumergido en un estanque tan hondo que mi voz ya no se oye. La poesía de José Revueltas. Después de que el féretro de Revueltas fue llevado por los estudiantes a Ciudad Universitaria, el escritor Gerardo de la Torre y yo recogíamos los pedazos de pétalos de las flores que habían quedado esparcidas y las hojas, pienso ahora, que tenían formas de arpones. De pronto, cuando parecía ser que la funeraria Galloso se había quedado totalmente tranquila, en silencio, militares vestidos de civil, con lentes oscuros, entraron al vestíbulo de la funeraria. Se pusieron unos frente a otros y entre ellos caminó un hombre ágil y vigoroso, suéter blanco perla de cuello de tortuga, saco azul oscuro, parches en los codos. Se dirigió impetuoso hacia Gerardo y a mí, todo muy rápido. Advertí que lo envolvió una rabia repentina al darse cuenta que ya no estaba José Revueltas. Era José López Portillo, que estaba en campaña como candidato del PRI a la presidencia de la República. Tal vez no esperaba encontrarse con testigos de su intento, el de atreverse cínicamente a ir a darle la despedida a Revueltas. De su tardanza calculada, le echó una mirada de rabia a sus guardaespaldas. Blancuras laceradas, dijo César Vallejo, flores y hojas laceradas. Iniciamiento.
He visto altas noches, algunas imposibles de retenerlas en la memoria. Y también en las bajas noches leíamos. Me despierto siguiendo la secuencia de otros nacimientos. Otros nacimientos que serán un descensus ad inferos. Una fuerza individual donde irrumpe también la historia colectiva. Esa fuerza es la poesía, me dijo Revueltas. Cuando me dijo esto, no sé, en alguna noche llena de alcohol y de música. No hay por qué retenerlas, me dijo. Son otra medida del desorden, me dijo. Y vimos en el cielo fragmentos de areolitos en la zona del silencio, tortugas sin caparazones, microorganismos, nopales violáceos. Y Revueltas recordaba en esa noche el desierto de su pueblo. Los mecanismos de resistencia podrían ser los mismos en cualquier parte del espacio lacerado. Le dije a Revueltas. Y en esas altas noches leíamos mucho, hasta que alguno de los dos se quedaba dormido. Y luego volvíamos a Santa Teresa. Luego, cuando amanecía, llegaba Rubén Darío. Año 240 a.C., al mediodía del solsticio de verano. El bibliotecario de Alejandría observa fascinado cómo una vara clavada en la tierra proyecta una larga sombra. Eratóstenes acababa de descubrir que la tierra era redonda y determinó su radio. Debemos de determinar el radio de los corazones humanos, decía Revueltas, con la ciencia y con el arte. La poesía de José Revueltas. Un ejercicio privado. Iniciamiento. A José, la poesía de Darío le daba mucha tristeza. Un lejano ruido, el galope de los centauros. Esa observación le hacía ponerse de pie, y todos los que estábamos con él nos poníamos de pie y jugábamos a ser árboles. Jugábamos a ser un bosque de pie. Fue cuando incendiaron la biblioteca de Alejandría. Decía Revueltas que lo peor de la historia todavía no había pasado. Aquí estoy intacto. Stalin y Hitler quemaron libros, asesinaron a escritores. En Cuba hay que crear un movimiento cultural que se llame
porque no se suicide Mayakovsky, decía José. Y le gustaba este verso de Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. También le gustaba pensar en una película sobre Martí. Él escribió muchos guiones para muchas películas. Se hizo amigo de Gabriel Figueroa, de Luis Buñuel, del Indio Fernández, de María Félix, de Pedro Armendáriz, de Arturo de Córdoba, de mucha gente dedicada al cine, y él le escribió a ellos muchos diálogos. Por eso también pensaba que él podía hacer un guión sobre José Martí, pero un guión donde no necesariamente, decía Pepe, sería para exaltar la figura tan exaltada de José Martí, sino él creía que los principales personajes de esa película que tenía en su mente serían Cuba y la noche. Y el verso de Martí, el comienzo de la película. El día seguía caminando. Revueltas se ponía a tararear canciones que le había escuchado a su abuelo, que olía a madera de santo de la iglesia de su pueblo. Su abuelo, ya borracho. Y volvíamos a la noche, a la del alma, a la ventanuca de la cárcel de San Juan de la Cruz. Poesía muy íntima, la que escribió Revueltas. La manera más ágil para ponerse de pie, decía Revueltas, es la poesía. Un arte para seguir intacto, pero de pie. Para desarrollar una libre energía. ¿Cuál cometa, decía? ¿Cuáles tormentas eléctricas que he visto? La torre de Holderlin, a orillas del Neckar. El joven Marx subía por las escaleras de esa torre. Esto lo dijo Peter Weiss en una obra de teatro. 31 poemas se han encontrado y publicado de José Revueltas. No dudo que sean los únicos que él escribió. Era un escritor muy riguroso, que hasta en las cárceles y en la clandestinidad trabajaba incansablemente, corrigiendo exhaustivamente todo. No todos sus escritos poéticos han de haber pasado esas exigencias, creo yo. Y luego, esos poemas se los regalaba a sus amigos. José Revueltas. Gris es toda teoría, pero no hay por qué encogerse de hombros o escandalizarse. Toda teoría es gris porque debe serlo, y cualquier otro color la traiciona. Resultaría peligroso y comprometedor, y la teoría no tiene compromiso alguno, tomar aquí lo gris como un valor peyorativo. Se trata tan solo del no color, la identidad entre lo blanco y lo negro, el pensamiento que se piensa,
decimos una vez más, y que desgarra de sí la perturbación de los demás colores para poderse pensar con lucidez. Tú eres un vaso de la vida que es dialéctica y que es muerte. Recordé a José Revueltas. Amigos y amigas de Radio Unicache, aquí terminamos esta primera parte de la poesía de José Revueltas, un ejercicio privado. Iniciamiento. Óscar Oliva. Diseño sonoro. Leonor Hernández, Mario Samayoa. Puerta Arbor Producciones Culturales y Radio Universidad 102.5 Unicache FM.